Hemos visto anteriormente que un verbo en su forma más simple está compuesto por una raíz que no cambia y una terminación que normalmente está asociada a quien realiza la acción o estado del verbo. En este ejemplo, la N indica que yo realizo, en este caso, el estado del verbo tener. Es decir, soy yo quien tiene o que ejecuta o que realiza, quien concreta la idea de tener. Hemos visto también en la parte teórica que estos verbos, los verbos que son de estado, en este caso como lo es tener, le hicimos una marquita aquí, un pequeño asterisco verde, para destacar que este es un tipo especial de verbo, es un verbo de estado. Y estos verbos de estado, cuando yo le agrego una terminación de estas moraditas, lo que va a pasar o lo que va a acontecer en cuanto al tiempo en el cual se realiza este verbo es que la ejecución del mismo va a ser en tiempo presente. Por tanto, esta idea de que yo tengo se ejecuta ahora, en tiempo presente, nien. Porque este tipo de verbo, nie, es un verbo de estado. Entonces, si yo le agrego una terminación cualquiera, esa variación va a estar realizada en tiempo presente. Por ejemplo, aquí he cambiado la n y ahora agrego la terminación i, que está asociada a las terceras personas, particularmente él, ella o ella. Hemos visto anteriormente que esta i tiene la capacidad de comerse a las e, a las letras e, a las vocales e que la preceden. Por tanto, si la raíz tener termina en e, nie, esta i se la va a comer. También vimos que si se juntan dos vocales iguales, estas vocales se van a fundir en una sola y nos queda simplemente ni. Ni tiene él o ella en tiempo presente, que es lo mismo que ni él o ella. Ahora, si optamos por esta escritura, normalmente vamos a reemplazar esta i por una y o y para efectos de escritura. Pero para este material que estamos trabajando está destinado para el habla, es decir, su énfasis es lo hablado. Por tanto, este sonido i lo vamos a representar de su forma más usual, que es la letra i, esta rayita, a veces con un puntito, y realiza todos estos fenómenos. Se come la e y se funde con la i, se fusiona con la i y queda solamente ni. Eso es lo que acontece en el habla práctica, por lo tanto, este material está pensado en eso. Ahora, si ustedes después ya quieren escribir en términos de la estructura de la lengua, que lo cual también está muy bien, ahí deberán reemplazar esta i por una y o por una y, como se denomina también. Cambiemos este tipo de verbo. Este es un verbo de estado. Lo voy a sacar. Voy a cambiar también este. Lo vamos a dejar afuera y vamos a ocupar el marcador IMI, que eres tú, que tú realizas la acción. Voy a tomar este verbo que es kusau, la raíz del verbo kusau, y la voy a juntar. Cuando la junto, tengo kusawimi. Kusawimi significa que tú realizas esa acción, pero esta acción ya está realizada. Eso también lo vimos. ¿Por qué? Porque este es un verbo que implica una acción, un movimiento, ya sea físico o abstracto, en este caso un movimiento más bien físico, una referencia que el trabajo normalmente se hace moviéndose. Por tanto, kusawimi es trabajaste. Esta acción ya la hiciste, ya se realizó esta acción. ¿Y quién realizó esta acción? Tú. Por lo tanto, tú trabajaste. Kusawimi. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Este IMI lo voy a sacar, este marcador de que nos dice que tú realizas la acción. Hay un marcador, estamos hablando en el modo indicativo ahora, que es yen, que es el marcador de nosotros o nosotras.
Y teóricamente debiera ser así, yo lo junto. Pero hay un problema, que yo no puedo juntar dos consonantes o semiconsonantes, o semivocales en este caso también. Entonces, esto de aquí no puede ser. Generalmente en lengua mapuche se evita la construcción de, o que se junten en la construcción dos consonantes o semiconsonantes. Por tanto, hay que recordar que yen tiene una alternativa, lo vimos en el cuadro, que es yen. ¿Para qué? Para que de esta manera aquí haya una vocal entre medio de estos dos sonidos, que son sonidos más semiconsonánticos, se comportan a veces como vocal, a veces como consonante, tienen un comportamiento ambiguo, pero el asunto es que no los podemos juntar, y para evitar que se junten de esta forma, si gráficamente sería esto, ¿cierto? Para que no suene extraño, vamos a colocar un parche que es esta U. Vamos a reemplazar esta que está aquí, que es el marcador habitual de nosotros o nosotras, por uyen, que es el marcador que se aplica cuando tenemos una consonante antes. Por tanto, aquí dice ku so uyen, ku so uyen, ku so uyen. Trabajamos, ya lo hicimos. Recordando que este es un verbo de acción y que cuando le agrego una terminación de estas moradas, ya queda en pasado en forma natural, en forma básica, podríamos decir. Bien. Hay otros verbos que tienen un comportamiento interesante, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a sacar este también. An es sentarse. Supongamos que yo quiero decirle a alguien que se siente. Pensaríamos que a lo mejor es que tú tienes que hacer la acción de sentarse. Animi. Y en términos prácticos no está tan equivocado, porque animi también, también se puede traducir. Y animi es te sentaste. Pero no es una invitación, no es una instrucción. Y como recordaremos, existe en lengua mapuche un modo para expresar órdenes o instrucciones, que es el modo imperativo o volitivo. Y ese modo tiene sus propias terminaciones. Entonces, cuando hablamos en el modo imperativo o volitivo, cuando yo le quiero dar una orden o instrucción a alguien, esta imi ya no va. La sacamos y ocupamos su equivalente, que en este caso es ñe. Aniñe. Aniñe es siéntate. Suena un poco rudo, pero es una forma de expresar. Yo puedo suavizar. Aniñe ñaña. Aniñe peñi. Siéntate. Es una orden que va hacia tú, hacia la segunda persona singular en este caso. Podríamos ampliar esto porque nos acordamos que en los esquemas anteriores tenemos la posibilidad de hacer alteraciones. ¿Y cómo hacemos alteraciones? Agregando cosas entre medio de la raíz y la terminación. Voy a agregar este pa. Este pa, como está explicado en el video anterior, en el primer video del trabajo con verbos, este pa indica que la acción se realiza acá o hacia acá. Entonces, anepañe es una forma de decir pase a sentarse, o siéntese por aquí, siéntese acá. Anepañe. Y es una expresión muy usual y ya no tan básica como decir simplemente aniñe. Aniñe sería algo muy directo, anepañe ya es una expresión un poquito más compleja que nos permite entonces expresar que la persona tiene que sentarse aquí donde nosotros le indicamos. Entonces, también ahora vemos que podemos hacer alteraciones con estos sufijos, con estos marcadores amarillos que tienen un numerito que nos va a indicar el orden en el cual vamos a ocuparlos. Esto lo voy a sacar ahora. Hay formas más elegantes de llevar esto. Si ahora ya nos ponemos un poquito a jugar, hay un marcador de tiempo que es la A. Es el marcador de futuro, que esta acción se va a realizar. Yo podría hacer esta construcción, quizás con cierta similitud a la anterior. Anoaimi, anoaimi. Esto es, te sentarás o vas a sentarte. No se ocupa mucho, nunca la he escuchado.
Pero sí hay una expresión muy elegante para que vean el potencial de este material que se puede construir de la siguiente manera. Vamos a ocupar dos de estos casilleros amarillos o sufijos amarillos que están aquí. Ustedes ven que hay un número 1 y 2. Este número significa que este tiene que ir más a la izquierda y después los números sucesivos van a ir hacia la derecha. Yo no puedo colocar este antes que el de acá, porque este tiene un 2. Ahí un 2 y este tiene un 1. Ahí se ve el 1, ¿cierto? Entonces, siempre el número más pequeño va a ir a la izquierda y el número más grande va a ir a la derecha. Con esto yo puedo hacer la siguiente construcción que es muy elegante. Vamos a ver. Bueno, el material obviamente es bien práctico, pero también requiere su espacio. Ahí. A ver, lo voy a correr un poquito. Ya está tomando forma. No sé si la pueden leer ahí. Anukunawaimi. Anukunawaimi. Miren, ¿cuántas partes son? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Esta construcción verbal tiene 5 casilleros, 5 partes. Anukunawaimi. Kuno, como lo vimos en el video anterior, kuno es dejar hecho algo. Esta acción es que en este caso se va a reflejar sobre uno mismo. Uno mismo la va a realizar sobre sí mismo. Esta acción, en este caso, de sentarse. ¿Cuándo la va a hacer? A partir de ahora, de aquí al futuro. ¿Y quién la hace? Tú. Anukunawaimi. Anukunawaimi es como déjese usted mismo sentado ahí. Suena probablemente raro en español, pero es la forma más cortés que yo conozco de decirle a una persona que tome asiento. Tome asiento. Porque las terminaciones en E indican algo un poquito más de orden, ¿cierto? Como que la persona no tiene mucha, quizás, opción de negarse. Aunque se puede negar, obviamente, pero yo trato de expresar aquí que esta acción tiene que realizarse. Si le agregara, por ejemplo, a niña, siéntese. A Nukunawaimi es mucho más cortés, es mucho más formal, eh, porque de alguna manera invita a la persona a sentarse, a que tome asiento por sí misma. Y entonces ahí tenemos esta construcción que tiene 5 partes. Este es el potencial que tiene este material, por eso es una presentación muy general lo que estamos realizando. Hay varios ejemplos y varios temas que tenemos que revisar esto. Fenómenos lingüísticos como cuando se nos juntan las vocales, que son iguales, se van a fusionar en una. De hecho, eso lo vamos a hacer enseguida. Y cuando la I se come la X, también otro de los fenómenos muy frecuentes de nuestra lengua. Kupayen. Kupayen. Entonces, reitero, la construcción mínima es esta. Una raíz y una terminación. Ahora nos vamos al modo indicativo. Esta es del modo real o el modo indicativo, esta terminación. Bien, nosotros o nosotras hacemos esta acción de venir. Y como es un verbo, este verbo es un poco ambiguo, porque igual en algunos casos se entiende como un verbo de estado, del proceder de un lugar. Pero lo vamos a entender aquí como el venir, en un movimiento. Entonces, kupayen lo vamos a traducir como venimos. ¿Quiénes venimos? Nosotros o nosotras. Muy bien. Esto ya está en pasado realizado. Por ejemplo, Willa kupayen, ayer venimos. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir nosotros vendremos mañana, por ejemplo? La teoría nos dice lo siguiente, que debiéramos ocupar esta A. Esa sería lo usual. Y se nos juntan las A. Hay un parche que es este. Cuando tenemos una A anterior, normalmente podríamos decir lo siguiente. Para evitar que se junten las A, podemos agregar este parche que es una Y o Y para decir kupayayen. Esto suena muy raro en Tsumun. Generalmente se le hace la vuelta. Pero por ejemplo, para sacar esto, lo voy a sacar un ratito, para decir vendré, kupayan sí se ocupa. Eso sí es factible. Es un uso que se puede constatar, kupayan. Pero aquí los sonidos suenan no suenan muy agradables al oído, kupayayen, y por lo general ocurre otro fenómeno, que es el fenómeno de la fusión que ya habíamos mencionado. En este caso, el fenómeno que ocurre es este. Ya, decíamos que kupayen es vinimos, ¿cierto? Ayer, por ejemplo. Pero puede pasar el caso que yo pesque esta A, la coloque encima
se fusionan y estoy diciendo kupayen, vamos a venir o vendremos. Suena igual que si se la sacara. Suenan igual, kupayen. Pero esta tiene sentido en futuro. Y ahí hay que tener cuidado con el contexto. Por ejemplo, gule kupayen, mañana vendremos. Y suena exactamente igual que si yo dijera Willa kupayen, ayer vinimos. Entonces hay que estar atentas y atentos que esta A se puede pasar desapercibida y se fusiona con la A de la raíz, en este caso del verbo kupa. Hablemos de la negación para terminar esta presentación de este material. Kupayen, vinimos. Kupalayen, no venimos. ¿Cierto? Ahí está. La negación va entre medio. Voy a cambiar este verbo. Ahí. Esto lo bajamos por acá. Si nieyen es tenemos, nielayen no tenemos. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Otro, a ver. Ahí, pues, tenemos muchos verbos. Está en la descripción, está el material, ¿cierto? Para que lo puedan imprimir. Ahora, mi recomendación es que no lo impriman, sino que lo realicen con sus propias manos, porque al construir estas fichas por ustedes mismas o ustedes mismos, van a poder aprenderse finalmente estos casilleros, estos sufijos, las raíces y también las terminaciones. Ya, vamos a hacer un último ejemplo, con el verbo más cortito que existe en la lengua mapuche. El verbo o la raíz verbal i. ¿Cómo digo comí? In. Comí, yo comí. ¿Cómo digo que él comió o ella comió? Y. Pero ¿qué pasa? Como son el mismo sonido, se juntan, ¿no? Y comió. Es muy raro que alguien ocupe ese término. En todo caso, hay una expresión en Tsesungun que es ligüetu, la raíz ligüetu, que es para hablar de la comida. Pero yo puedo decir, por ejemplo, sin problemas, Ilai no comió. Ilai. Otra, miren, si podemos hacer una pequeña construcción. Y kunolai. Él o ella no dejó comido. Así hablaríamos en el campo, ¿no? Ya, voy a cambiar este. Para allá. Y con lan, no dejé comido. ¿Qué les parece? Hasta ahí entonces podemos ir construyendo expresiones que parten, por ejemplo, con el verbo, la raíz verbal más chiquitita que es i, comer. Bueno, esa es la presentación de este material. Después lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Hay mucho que hablar de esto. Este material se puede ampliar agregando, y obviamente lo haremos posteriormente, lo que se denomina las transiciones, es decir, cuando una acción recae sobre otro, cuando hay verbos llamados transitivos. También se puede trabajar a través de este material, bien sencillo, bien pedagógico, que nos permite hacer construcciones en lengua mapuche. Ustedes pueden jugar, ¿cierto? ¿No dejaste comido? Así, es porque si hablamos en el campo, ¿no? Y kunolaimi, ¿no dejaste comido? Y podemos decirle a una persona que, no sé, pues si llegamos de visita, y kunolai, no dejamos comido. Así que por favor, denos algo. Entonces, así podemos ir jugando con estas fichas que les recomiendo mucho, puedan trabajarlas en casa y vamos a hacer más videos allá haciendo un análisis un poquito más específico, quizás más ordenado. Esto es solamente una muestra del potencial de este material, que reitero, se puede descargar en la descripción. Y esperemos que les guste y esperemos que también les sirva mucho para el aprendizaje del Tsesungun. Así que, de mi parte, eso sería todo. Ventenay, Pupeñi, Pulamuen, Hualpeguaya.